Digo que pensaba empezar con unas corteses palabras de agradecimiento por habérseme invitado a estar aquí, pero que se me ha transformado un poco la cosa porque estoy un poco emocionado de ver, por una parte, la cariñosa acogida que me habéis hecho, pero además también por volver a ver a tantísima gente que hace tanto tiempo que no veía, compañeros en algún momento de mi trayectoria, compañeros, muchos de ellos admirados y queridos. De todas maneras, diré lo que tenía pensado decir, que es que estoy agradecido, independientemente de ello, por la convocatoria de este acto. Este acto que es, por una parte, una ocasión para una reflexión crítica, colectiva, muy oportuna, otra vez, como tantas veces, sobre la situación en que se encuentra el planeamiento urbano. Pero por otra parte es también ocasión adecuada para valorar la labor realizada en relación con la naturaleza disciplinar del urbanismo y con su supuesta utilidad social por la revista Ciudad y Territorio a lo largo de lo que creo que me parece que son 54 años. La palabra crisis en la convocatoria refleja, a mi modo de ver, esa sensación que tenemos todos de que algo grave está ocurriendo. Pero si al calor de la efeméride de Ciudad y Territorio repasamos los editoriales de la revista a lo largo de su vida, surgen ciertas dudas, por lo menos me surgen a mí. ¿Estamos realmente ante una crisis o lo que nos parece tal es algo aún más grave? O por el contrario, ¿estamos solo ante la manifestación de un cambio de etapa en una evolución que responde al cambio de las circunstancias históricas, sociales, económicas y culturales, como ha ocurrido en ocasiones anteriores? En el editorial del número que ahora presentamos, ya ha señalado su actual director la temprana aparición en la revista de la reflexión sobre las dificultades del planeamiento, recordando que uno de los primeros números, todavía en 1970, titulaba precisamente su editorial La crisis del planeamiento, en 1970. Dice ahí Rafael Mata, textualmente: la percepción de que el urbanismo y en particular el planeamiento atraviesa una grave crisis no es nueva. El cuestionamiento de la capacidad y la utilidad social del planeamiento es un proceso que con diversas modulaciones afecta al conjunto de las sociedades occidentales de tradición urbanística más desarrollada. Desde las páginas de la revista, su primer director dedicó una particular atención a identificar sus orígenes y naturaleza. Para ello, deslindó las consecuencias de la quiebra de los fundamentos teóricos sobre los que se sustentaba la disciplina urbanística y la práctica del planeamiento del debate político sobre el papel de los poderes públicos en la regulación de la actividad económica en el contexto de las democracias liberales. Fernando de Terán atribuía la crisis del planeamiento surgida en los años 60 y 70 a la crisis
de los fundamentos teóricos del urbanismo científico. Este recordatorio de Rafael muestra efectivamente la temprana apreciación en la revista de una situación de crisis en el planeamiento, pero también muestra cómo la búsqueda de explicaciones conducía entonces a verla como consecuencia de los impactos que sobre la concepción de los fundamentos teóricos de ese planeamiento producía la modificación de algunas situaciones del pensamiento general muy determinantes, como eran tanto la forma de regulación de la actividad económica como la base epistemológica del conocimiento científico. Me detendré brevemente en ello para que se entienda bien lo que entiendo por crisis. En los años 60 vivíamos el urbanismo bajo un prisma teórico universalmente aceptado y asentado que estaba basado en las ideas de origen británico de desconcentración y descentralización de población y de actividades. Para la ciudad, los cinturones verdes, los núcleos satélites, etc. Este pensamiento había sido revalidado en los años 40 por la economía. Recordemos el informe Barlow, y había llevado a las políticas de reparto equilibrado de la industria por el territorio. A ello respondían aquí en España los primeros planes generales definidos por la Ley del Suelo de 1956 y la ambiciosa operación de descongestión industrial de Madrid iniciada en 1959. Pero estábamos todavía en los 60 cuando vimos que todo ello se venía abajo a causa del viraje espectacular que estaba dando la economía teórica y política, que estaba descubriendo y preconizando que el desarrollo económico estaba ligado a la concentración y a la acumulación de población y de actividades en las ciudades, que eran ellas mismas las generadoras de economías de escala y se convertían así, según se decía, en los motores del desarrollo. Y como el desarrollo económico se convirtió entonces en el objetivo político prioritario de todos los gobiernos, llegó la deplanificación, de la que se ocupaba un editorial de Ciudad y Territorio en 1971, en el que se señalaba que la ley de 1967 era la adaptación del muy elaborado urbanismo francés a la aceptación de las liberalizaciones y desplanificaciones que dirigían en Europa y en Estados Unidos, respectivamente, Thatcher y Reagan. Era una verdadera crisis que muchos vivimos angustiadamente porque liquidaba lo que creíamos certezas. En España, el decreto de liberalización industrial de 1963, seguido por los planes de desarrollo, tuvieron los conocidos efectos demoledores del desarrollismo sobre la desactivación y arrinconamiento del planeamiento urbano, que a pesar de todo resistió en una nueva versión que sería redefinida por la nueva ley de 1975, en la cual se trataba de, como dice textualmente
el editorial de entonces de la revista, actualizar y adecuar el planeamiento a la realidad del desarrollo urbano. Señalando que esa ley introducía una nueva visión de la naturaleza del planeamiento que estaba más cerca a la que muy precursoramente se había señalado como deseable ya en otro editorial muy anterior, de 1970, que lo había expresado así. Un plan, más que un retrato anticipado de la situación urbana futura, debe ser un programa de actuación. 1970. Pero estaban ocurriendo otras cosas significativas. A mediados de los años 70 empezó a influir aquel intento que se estaba desarrollando en universidades inglesas y americanas de dotar al planeamiento urbano de una respetable base científica. Era lógico pedirle el aval y la garantía a la ciencia para conseguir un procedimiento seguro en un mundo dominado por el llamado empirismo lógico-científico. Y en los años 70 se produjo la exaltación de la cientificidad urbanística, el deslumbramiento ante la modelística y el éxito de textos famosos, también aquí, como algunos de vosotros recordaréis, los libros de Isard, de Lowry, de McLaughlin, de Chadwick. El correspondiente editorial de Ciudad y Territorio se refería así a la situación profesional que se había creado. A finales de los 60, la nueva figura importada del planner trataba de imponer su superioridad disciplinar, su calidad de élite técnica, armado con su deslumbrante parafernalia modelística. Pero pronto empezaron a aparecer los problemas. Algunos modelistas advertían que las dificultades de construcción y la validez de los modelos estaban en cuestión por la imposibilidad de obtener toda la necesaria información que además, generalmente, en el caso de los fenómenos urbanos, pues no era cuantificable. El famoso requiem por los grandes modelos que se publicó en 1972 en el American Institute of Planner, en la revista de este instituto, inició una resignación y una renuncia bastante generales. Y fue también entonces cuando empezó la revisión historicista de la ciencia. El libro clave titulado La estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn es también de 1972, generalizándose a partir de entonces otra situación de crisis catastrófica para muchos, a la que se refiere otro editorial de Ciudad y Territorio, ya más tardío y con cierta perspectiva, que dice así textualmente: hay que situar la meditación sobre el urbanismo en el meollo del apasionante debate cultural de las últimas décadas. La quiebra de las explicaciones científicas de los fenómenos urbanos y territoriales no es más que la manifestación en el terreno de nuestra disciplina de la liquidación de los basamentos epistemológicos
derivados de la concepción positivista del conocimiento científico y la introducción en dicha disciplina de las nuevas orientaciones filosóficas derivadas de las revisiones historicistas de la construcción de dicho conocimiento, y se alargaba luego sobre consideraciones sobre cómo los fenómenos urbanos no son fenómenos naturales que puedan verse dentro del determinismo positivista, sino que había que verlos dentro de la contingencia histórica. Así pues, ante aquellas dos primeras crisis del planeamiento registradas por la revista, que he querido desmenuzar un poquito para que se entendiera por qué las veíamos como crisis, en esas dos ocasiones la revista señalaba la relación de las crisis con los cambios globales del pensamiento ante el enfoque de la política económica y ante la actitud sobre la ciencia. Pero desde hoy podemos preguntarnos, ¿qué ha ocurrido luego? ¿Qué otros cambios globales de pensamiento universal han sido después suficientemente fuertes como para haber tenido impactos significativos sobre los fundamentos de la concepción teórica del planeamiento, provocando las correspondientes situaciones que hemos vivido también como crisis? Hemos vivido varias. Esa es mi visión. No hay tiempo ahora, evidentemente, para analizarlas y explicarlas como he hecho con las dos primeras por motivos expositivos. Pero como están más próximas dichas crisis, bastará con que cite algunas expresiones evocadoras de muchas actitudes dominantes que luego se derrumbaron. Por ejemplo, planeamiento beligerante, que estaba unida a la remisión del planeamiento a los acuerdos políticos, o planeamiento morfotipológico, que estaba unida a la exaltación de la forma urbano-arquitectónica como panacea, sin atención a las periferias territoriales. Lo contrario de lo que ocurre con la posterior defensa del amorfismo, el amorfismo de la ciudad difusa, que estaba unida a la pérdida de los valores de la forma en filosofía, ética, estética, política y arte, en un mundo en el que el discurso dominante hablaba de frenesí de la impermanencia, lo cual parece corresponder bastante ajustadamente a esa realidad urbana de formación más reciente, que es producto de unos procesos que nos parece que escapan a la posibilidad de influencia por el planeamiento, por lo que hemos llegado esta vez a esa sensación de final, de falta de salida, a esa denunciada muerte del planeamiento. Ante esto, recordemos que no es la primera vez que esa muerte se anuncia, y valoremos cómo han sido los impactos que se han ido produciendo en cada crisis y cómo se han ido superando sus efectos con las correspondientes resurrecciones del planeamiento. Resurgam, o sea, en latín resucitaré, era el título
de un artículo mío de 1997 en el que, con la imagen de un fénix, se decía textualmente: la forma que está adoptando la ciudad-territorio está reclamando y estimulando la continuación del esfuerzo reflexivo sobre nuevas formas de planeamiento posible en medio de un interesante debate teórico y de una experimentación práctica que no cesa. Y hablaba de apertura a nuevas formas teóricas e instrumentales adaptadas a las características de la actual realidad urbana y territorial. ¿Podríamos pensar, por ello, que estamos ahora efectivamente ante una nueva etapa de una evolución, aunque su vivencia como crisis sea posiblemente esta vez más difícil de superar? A esa dificultad de superación se va a dedicar precisamente esta reunión, pues ahí están precisamente los desafíos de futuro. Y me parece reconfortante al respecto la actitud que manifiestan los trabajos que aparecen en este número monográfico de Ciudad y Territorio, pues como dice el director de la revista en su ya citado editorial, hay un común denominador del conjunto de los artículos reunidos. Es la voluntad de salvar los fundamentos clave que dieron origen históricamente al planeamiento. No se conforman con un incisivo diagnóstico de la situación, sino que sobre ese diagnóstico sustentan visiones alternativas para la mejora del planeamiento actual. Por eso termino diciendo que a ellos me uno esperanzadamente, que les animo y que les doy las gracias.